En aquella ciudad dormida entre las colinas de Judea, donde el viento se cuela entre las casas de piedra y el silencio lo abraza todo al caer la noche, vivía una mujer de mirada cansada y manos arrugadas por los años. Se llamaba Miriam. Sus días transcurrían en calma, entre tareas sencillas, oraciones murmuradas y recuerdos que a veces golpeaban el alma con dulzura y otras con punzante nostalgia. Viuda desde hacía muchos inviernos y madre de un único hijo que hacía tiempo había partido en busca de su destino, Miriam se aferraba a su fe como quien se aferra al calor de una manta en una noche fría. Aquella tarde el sol se había escondido tras las montañas con prisa. El cielo se cubrió de un gris espeso y la brisa que bajaba del norte traía consigo el susurro de una tormenta que no acababa de llegar. Ella encendió una lámpara de aceite y se sentó junto al fuego, cerrando los ojos para descansar un poco, cuando de pronto 3 golpes firmes resonaron en la puerta. No esperaba visita. Nadie llamaba a esas horas. Nadie. Miriam se acercó con cautela. ¿Quién llama?, preguntó con voz temblorosa. Pasa a esta casa, respondió una voz suave desde el otro lado. He viajado largo y solo busco un rincón donde pasar la noche. Miriam dudó. ¿Debía abrir? Pero en su corazón algo le decía que debía hacerlo, y así, entre el crujir de la madera vieja y el suspiro del viento, la puerta se abrió. Allí, de pie, bajo un manto polvoriento y con la mirada encendida de luz, estaba un hombre que parecía cargado de paz, como si la misma noche se inclinara con respeto ante su presencia. Entra, forastero, dijo ella finalmente. No tengo mucho, pero puedo ofrecerte pan y un poco de agua. El hombre sonrió con gratitud. Lo poco compartido con amor es un festín a los ojos de Dios. Se sentaron cerca del fuego, compartiendo el pan duro de los días pasados y el silencio sereno que nace cuando 2 almas se encuentran sin necesidad de palabras. Pero Miriam lo miraba de reojo. Había algo en él, algo que le resultaba extrañamente familiar. No era su rostro ni su voz, era su presencia, como si el aire mismo se volviera más ligero a su alrededor. ¿Vienes de lejos?, preguntó ella con curiosidad. De mucho más lejos de lo que imaginas, respondió él, con una mirada que parecía atravesar los años. Vengo siguiendo las huellas de los que buscan, a veces en la tristeza, otras en la esperanza, pero siempre en el amor. Ella frunció el ceño. Hablas como un profeta. Tal vez lo sea, o tal vez solo soy un mensajero. Entonces, algo en el corazón de Miriam comenzó a despertar, como una llama que se creía extinguida, y de pronto vuelve a arder. Hace tiempo, dijo ella con voz apagada, creí que Dios se había olvidado de mí. El hombre la miró con ternura. Dios nunca olvida a los suyos, ni siquiera a los que lloran en la oscuridad. Pero mi hijo partió sin decir adiós, y cada noche espero que vuelva. ¿Y cada noche?, respondió él, con tono sereno. Dios se sienta contigo y espera también. Un silencio profundo envolvió la estancia. Las llamas del fuego danzaban suavemente y la lluvia comenzó a golpear el tejado, como un canto lejano que acompañaba la escena. Miriam sintió que su corazón se ablandaba, como si aquella presencia le devolviera la esperanza que creía enterrada para siempre. ¿Quién eres tú?, susurró finalmente. ¿Por qué me hablas como si conocieras mi alma? El hombre se levantó, se acercó a la puerta y antes de marcharse la miró con una sonrisa cálida. Porque la conozco, Miriam. Yo estuve contigo en cada noche de soledad, en cada oración que pensaste que nadie escuchaba. Yo soy el que nunca se ha ido.
Ella se quedó inmóvil, sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz apenas fue un suspiro. Jesús. Pero cuando abrió la puerta, no había nadie, solo la lluvia, solo el viento, solo la noche. Y sin embargo, su corazón ya no estaba solo. Miriam cayó de rodillas y por primera vez en muchos años sus lágrimas no nacieron de la tristeza, sino del consuelo. Y allí, entre las sombras, supo que su fe no había sido en vano, que incluso en la oscuridad Dios sigue tocando a la puerta, esperando ser invitado a entrar, porque a veces el cielo se disfraza de viajero y la visita más inesperada es la que tu alma más necesita. Pasaron los días y el corazón de Miriam no volvió a ser el mismo. Desde aquella visita, tan misteriosa, tan divina, algo en su interior había despertado, como un río subterráneo que tras años de silencio encuentra un cauce para salir a la luz. Pero con el paso de las horas y cuando la emoción se volvió recuerdo, apareció algo más. Duda, no duda en Dios, no duda en su fe que había sostenido durante tanto tiempo. Era una duda más profunda, una que surgía desde su interior como un eco de todas las decisiones no tomadas, de las palabras que nunca se dijeron, de los silencios que construyeron distancia entre ella y su hijo. Esa noche, Miriam no podía dormir. El viento golpeaba suavemente las ventanas y las sombras del cuarto parecían bailar al ritmo de sus pensamientos. Se sentó al borde de la cama, envuelta en su manto, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. ¿Y si lo que viví fue solo un sueño?, susurró para sí. ¿Y si mi esperanza no fue más que un consuelo fabricado por mi propio corazón? Recordó las palabras del visitante, su mirada serena, su voz que parecía contener siglos de compasión. Recordó el momento en que lo llamó por su nombre y su alma vibró, pero ahora el silencio parecía más pesado que antes. He fallado, murmuró, bajando la cabeza. Como madre, como creyente, los recuerdos volvieron como ráfagas. El día en que su hijo se marchó, las discusiones, las palabras duras que nunca debieron decirse, las noches en que pudo buscarlo y no lo hizo por orgullo o por miedo. ¿Cómo puede Dios perdonarme si yo misma no soy capaz? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrodilló junto al pequeño altar que había en su casa, donde una vela seguía encendida, parpadeando como si también luchara por mantenerse viva. Señor, si fuiste tú quien me visitó, vuelve. Dime que aún puedo ser perdonada. Dime que no es tarde. La llama titubeó, pero no se apagó, y en medio de ese silencio espeso, una voz suave, casi imperceptible, se deslizó por su mente como una brisa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Miriam cerró los ojos. Aquella frase, tantas veces escuchada en la sinagoga, ahora resonaba de forma distinta, como si fuera dicha especialmente para ella. No he venido a buscar a los justos, sino a los que se han perdido. El remordimiento seguía allí, sí, pero algo comenzaba a suavizarlo. Ella sabía que el pasado no podía cambiarse, que los errores no podían deshacerse, pero también sabía que el amor de Dios no era como el de los hombres, que su perdón era más ancho que el mar y más profundo que el dolor. Entonces se levantó lentamente y fue hasta una vieja caja de madera donde guardaba cosas de su hijo, una túnica pequeña, unos pergaminos, una piedra con su nombre grabado que él había tallado de niño. La acarició con ternura. Elías, hijo mío. Se imaginó buscándolo, llamándolo por su nombre. Se imaginó abrazándolo y diciendo lo que tantas veces cayó: te amo, perdóname, vuelve a casa. Y en ese momento comprendió.
La visita no había sido para anunciar un milagro exterior, sino para encender uno en su interior, para recordarle que todavía podía amar, que todavía podía esperar, y que Dios no la juzgaba por su pasado, sino que la llamaba a caminar con Él en el presente. Se sentó otra vez junto al fuego, como aquella noche, y con voz suave, temblorosa, pero decidida, comenzó a orar. Señor, ayúdame a perdonarme, enséñame a esperar sin desesperar, a confiar sin ver, y si es tu voluntad, tráelo de vuelta. Pero si no, dame paz para vivir con fe hasta el último aliento. El viento cesó. La noche parecía haberse recogido en sí misma, como si escuchara, y la llama de la vela, que tantas veces pareció apagarse, ahora ardía firme. Esa fue la noche en que Miriam entendió que el remordimiento es solo una sombra y que la luz del perdón siempre tiene la última palabra. La noche había caído, y con ella un silencio espeso, casi sagrado. En el huerto, donde reposaban los cuerpos de los que partieron, el aire era frío, pero sereno. No había voces, ni pasos, ni cantos, solo el murmullo lejano del viento acariciando las piedras y las ramas secas de los olivos. Allí, en lo más profundo de ese campo sagrado, una tumba recién cerrada guardaba un secreto que cambiaría la historia del mundo. Dentro, todo era sombra. Ni el más leve rayo de luna entraba por la roca sellada. Ni el más pequeño sonido rompía la quietud. Y sin embargo, allí, donde los hombres solo ven muerte, Dios tejía misterio. El cuerpo, envuelto con esmero en lienzos de lino, descansaba inmóvil. Las heridas aún marcaban su piel. Su rostro, cubierto con un sudario, parecía dormido, pero en paz. Era el cuerpo de un hombre, pero también era el templo del Hijo de Dios. Y aunque para todos esa tumba era el final, en los cielos era solo el principio. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Miriam no dormía. Habían pasado 3 días desde la última vez que escuchó su voz. 3 días desde que lo vieron sangrar, caer y ser clavado como un criminal. 3 días desde que su corazón se quebró en 1000 pedazos. ¿Cómo soporta una madre ver morir a su hijo?, se preguntaba una y otra vez. Las imágenes la perseguían en la noche como un eco implacable. La cruz, los gritos, el cielo oscurecido, el último suspiro, pero también recordaba su mirada. Antes de cerrar los ojos, él la había mirado, y en ese instante Miriam sintió que no todo estaba perdido, porque en esos ojos no había miedo, ni reproche, ni derrota. Había amor, un amor que abrazaba incluso el sufrimiento, un amor que se ofrecía entero, sin medida. En la tumba, la noche seguía avanzando, y en esa quietud algo comenzó a temblar. No era un temblor de tierra, ni el estruendo de un trueno. Era algo más sutil, como si la eternidad respirara. Los lienzos envolvían aún el cuerpo, pero el cuerpo ya no era el mismo. Una luz, suave como el amanecer y poderosa como un relámpago, comenzó a emanar desde dentro. Primero fue un destello, luego un resplandor, y entonces el imposible sucedió. Donde antes había rigidez, volvió la vida. Donde había silencio, surgió el aliento. Los ojos se abrieron, el pecho se llenó de aire, y la muerte fue vencida, no con espadas, no con ejércitos, sino con la fuerza serena del amor eterno. Jesús se incorporó, aún cubierto por los lienzos que ahora caían suavemente a su lado. No habló, no llamó a nadie, simplemente se puso de pie, como quien regresa de un largo viaje sabiendo que la oscuridad quedó atrás. Y en ese instante toda la creación pareció detenerse. Los ángeles contenían el aliento. La tierra misma reconocía al vencedor. Miriam, en su humilde casa, se había quedado dormida junto al fuego.
un sueño profundo y sin embargo distinto a los demás. En él se encontraba en un campo de trigo, bajo un cielo claro. A lo lejos vio una figura caminando hacia ella. No corrió, no gritó, solo esperó mientras el corazón le latía con fuerza, y cuando la figura estuvo cerca, lo supo. Era él. Madre, dijo con una voz que atravesaba el alma, no temas, estoy contigo. Ella despertó con los ojos humedecidos, pero no por tristeza. Era como si su alma hubiera sido tocada. Se levantó y encendió una vela. Miró al cielo por la pequeña ventana. El cielo aún era oscuro, pero algo en el aire había cambiado. La noche ya no era un pozo de desesperanza. Ahora era un velo, a punto de ser rasgado por la luz del día. En el jardín del sepulcro, la piedra que lo sellaba había sido removida, no por manos humanas, sino por poder divino. La tumba estaba vacía, pero más aún, estaba llena de promesa. La noche había cumplido su propósito y el amanecer traería el cumplimiento de todas las palabras antiguas. No dejarás a tu santo ver corrupción, decía el Salmo. Al tercer día resucitará, decía él. Y ahora, en el centro de la historia, esas palabras ardían como fuego en los corazones de los que pronto lo verían. Miriam no sabía aún lo que estaba por suceder. No sabía que, en pocas horas, unas mujeres correrían a su puerta gritando con los ojos desbordados de asombro y gozo. No sabía que volvería a abrazar a su hijo y que ese abrazo no sería solo de una madre, sino de toda la humanidad que, por fin, encontraba esperanza más allá de la muerte. Pero en esa noche, sin comprenderlo del todo, ella creyó, y ese acto de fe fue su propia resurrección. Aún no había cantado el gallo. La ciudad dormía bajo un manto de incertidumbre. Las calles, empedradas y silenciosas, parecían contener el aliento, como si supieran que algo sobrenatural había ocurrido, que el mundo ya no era el mismo. En un rincón apartado, entre sombras y candelas encendidas a medias, dos figuras caminaban con paso rápido pero discreto. No hablaban, no se atrevían. El corazón les latía con fuerza y no era por miedo, era por el secreto, un secreto que ardía en el pecho, como una antorcha encendida que no podía apagarse. Magdalena había sido la primera. Ella lo había visto. En el huerto, cuando aún la niebla de la mañana cubría el sepulcro, fue testigo de lo imposible. Un hombre le habló. Al principio pensó que era el jardinero, pero al escuchar su nombre, María, comprendió que era él, Jesús, vivo, real, de pie, lleno de luz. Su alma, rota por el duelo, se recompuso al instante. Sus lágrimas de dolor se transformaron en llanto de alegría incontenible. «No me toques aún», le dijo él con ternura, «pero ve y cuéntalo». Y eso hizo. Corrió, buscó, tocó puertas, despertó a los que aún dormían entre sábanas y temor. Pero no todos creyeron. Algunos pensaron que el dolor la había confundido, otros que el deseo la había hecho imaginar. Pero dos de ellos, Pedro y Juan, corrieron, y cuando vieron el sudario doblado y la tumba vacía, el temblor se apoderó de ellos. No dijeron palabra, solo se miraron, y entonces comenzó el peso del secreto. No podían gritarlo por las plazas, no podían subir al templo y proclamarlo con voz alta. No aún. Había soldados, había amenazas, había ojos vigilantes por todas partes y, sin embargo, el secreto crecía. Como un río subterráneo, avanzaba entre corazones. Como una semilla en tierra buena, comenzaba a echar raíces. Pero el silencio también duele, porque cuando algo tan glorioso habita en tu interior, no compartirlo se vuelve un martirio. Y guardar un milagro puede ser tan pesado como cargar una cruz. Miriam lo sabía.
No había visto a su hijo aún, pero algo en su espíritu lo gritaba. Él vivía. Las mujeres habían regresado con los ojos encendidos. Magdalena lloraba, pero de gozo. Sus manos temblaban, su voz se quebraba. Lo he visto, Miriam, lo he visto con mis propios ojos. ¿Estás segura?, preguntó la madre entre susurros, tan segura como de que respiro. Miriam cerró los ojos y en ese gesto descansó su alma, pero no dijo nada más, ni un canto, ni una exclamación, solo un suspiro profundo, como quien abraza un misterio con el corazón. Esa noche, el secreto pesaba más que nunca. Pedro, solo en su rincón, repasaba cada palabra, cada mirada, cada promesa que no supo entender. Su pecho ardía con una mezcla de alegría y culpa. Él también lo había visto, lo había tocado, y aún así no podía hablar. ¿Cómo explicar al mundo que el Maestro, el crucificado, estaba vivo? ¿Cómo poner en palabras algo que ni siquiera la razón alcanza? Era como querer encerrar el mar en un cántaro, como querer atrapar la luz del sol con las manos. Y sin embargo, algunos comenzaron a comprender. El secreto no era una carga, era un regalo, una semilla que debía ser plantada con cuidado, un fuego que debía arder sin consumir. No era momento de gritar, sino de esperar, de dejar que la certeza se fortaleciera en lo íntimo, de mirar el mundo y empezar a verlo con otros ojos. Porque cuando sabes que la muerte ha sido vencida, cuando sabes que el amor ha triunfado sobre la oscuridad, ya no puedes vivir igual. Todo cambia, cada palabra, cada paso, cada silencio. Y así fue como comenzó la nueva vida, no con trompetas, no con multitudes, sino con corazones silenciosos que portaban un secreto más poderoso que cualquier ejército. Jesús estaba vivo y con él también la esperanza. Miriam, al final de esa noche, se arrodilló junto al rincón donde solía orar. No pidió nada, no se quejó, no exigió explicaciones, solo susurró: gracias, Dios de la vida, por devolverme a mi hijo, y con él la promesa. La vela se apagó con el viento, pero la llama dentro de ella ya no se apagaría jamás. A simple vista, todo parecía en calma. Los campos seguían verdes, el río corría como siempre, y las gentes del pueblo regresaban a sus quehaceres, fingiendo que nada había pasado. Pero en lo profundo, muy en lo profundo, algo se movía. No eran ejércitos ni espadas, era otra clase de batalla, silenciosa, invisible, espiritual, una guerra oculta que ya había comenzado. Mientras el mundo dormía, el cielo y el infierno estaban despiertos. Los ángeles se reunían en lo alto, atentos a cada paso de los discípulos, cubriéndolos con sus alas, susurrando al oído de los valientes. Y al mismo tiempo, las sombras también se agitaban. Los que habitan en la oscuridad sabían que habían perdido algo más que una batalla. La resurrección no fue solo un milagro, fue una declaración de guerra. Una luz imposible había roto las cadenas más antiguas y la oscuridad, herida, no lo soportaba. En el templo, los líderes religiosos se reunían a puerta cerrada, sus rostros tensos, sus voces contenidas. Sabían que el cuerpo había desaparecido, sabían que los soldados estaban temblando, pero no podían permitir que la noticia se extendiera. Decid que sus discípulos lo robaron, ordenó uno de ellos. Pagadles para que callen. Y así se tejió una mentira que intentaba encubrir lo incontenible. Pero mentir contra la verdad es como intentar apagar el sol con un puñado de arena. En otra parte de Jerusalén, Juan escribía en silencio, no textos largos, solo frases sueltas, trozos de memoria, imágenes, palabras que ardían en su pecho. Había estado junto a la cruz, había visto la herida,
había oído el grito y ahora también había visto la tumba vacía. ¿Cómo contar lo que los ojos apenas pueden comprender? ¿Cómo describir una presencia que ya no era de este mundo, pero aún más real que la piedra y la carne? No lo sabía aún, pero su alma lo escribía, no con tinta, sino con asombro. Y en Galilea, Simón Pedro no podía dormir. El gallo no cantaba ya, pero su recuerdo le perseguía. Él que había negado, él que había huido, y sin embargo, él lo había perdonado. Apacienta mis ovejas, le había dicho Jesús. No temas, yo estaré contigo. Desde ese día, el pescador comenzó a transformarse, no por orgullo, sino por amor, no por mérito, sino por gracia. Sabía que había una guerra y que su alma ya no podía permanecer en la orilla. La guerra oculta no tenía lanzas ni catapultas, pero sus heridas eran reales. Eran las dudas, los miedos, los silencios que intentaban ahogar la verdad. Eran las tentaciones que se colaban en los corazones recién encendidos. Los enemigos no eran romanos, ni fariseos, ni soldados. Eran más sutiles. Era la desesperanza que intentaba volver, la incredulidad que susurraba, todo fue un sueño, la rutina, el cansancio, el olvido, y sin embargo, en medio de esa batalla silenciosa, la luz no dejaba de brillar. Cada vez que uno de ellos oraba, el cielo se abría un poco más. Cada vez que uno compartía el pan con otro, el reino avanzaba un paso más. Cada vez que alguien decía, Él vive, las sombras retrocedían, porque no había fuerza más grande que una vida transformada. No había espada más afilada que una verdad dicha con amor. No había escudo más fuerte que la fe encendida por la esperanza. Una noche, mientras las estrellas se alineaban en un cielo sin nubes, María, la Madre de Jesús, se sentó sola en el patio. En sus manos sostenía un trozo de tela. Era el manto que su hijo llevaba antes de ser arrestado. Lo acariciaba con ternura, no lloraba, no hablaba, solo contemplaba y en su silencio oraba. Señor, dijo al fin con la voz baja, si hay guerra, dame fuerza. Si hay sombra, dame luz. Si hay lucha, úsame. Porque ella sabía, ella había sentido lo que muchos aún no podían ver. La resurrección no era el final del camino, era el principio de una batalla que debía pelearse desde el corazón. Y así avanzaba la historia, no entre truenos ni terremotos, sino en la fidelidad callada, en el perdón ofrecido, en el pan partido, en los encuentros secretos, en las manos que curaban, en los ojos que amaban, en las vidas que ya no temían. La guerra oculta seguía, pero cada paso, cada oración, cada palabra de amor era una victoria. El mal no descansaba, pero el bien tampoco. Y en medio de esa batalla invisible, un susurro recorría la tierra. Él vive y la muerte ya no manda. La brisa soplaba suave aquella mañana. El sol aún no se atrevía a tocar del todo los tejados de Jerusalén. Y, sin embargo, había una urgencia en el aire, como si el cielo mismo esperara una respuesta. Jesús, el resucitado, había vuelto a aparecer. Primero a María, luego a los de Emaús, después a Pedro, a Juan, y al fin se presentó ante todos. No como un espíritu, no como un recuerdo, sino vivo, real, inconfundible. Sus palabras no eran un discurso, eran una invitación. Id, dijo con calma, como quien conoce el peso de cada palabra. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar lo que os he mandado. Y sabed esto, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nadie se movió al principio. ¿A todas las naciones? ¿Guardar todo lo que Él había dicho? Él con nosotros. Era demasiado, demasiado grande para unos hombres sencillos, demasiado inmenso para unos corazones heridos.
Pero esa era la decisión final. Seguirle o quedarse, creer o esconderse, ir o callar. Tomás miraba el suelo, aún recordaba su incredulidad, aquel momento en que dijo, si no veo la herida, no creeré. Pero ahora lo había tocado. Había sentido la carne, la cicatriz, la ternura de aquel que venció a la muerte sin rencor. Y dentro de él algo cambió. Ya no quería pruebas, quería propósito, quería ser parte. Pedro, por su parte, sentía que esta vez no podía fallar. Había negado, había llorado, había sido restaurado y ahora era el momento de responder no con palabras, no con promesas, sino con vida. Juan cerró los ojos, recordó la cruz, recordó el sepulcro vacío, recordó la mirada de su maestro. Sabía que la decisión no era solo para ellos, era para todos los que vendrían después, para ti y para mí, para cada alma que en la oscuridad escucha un susurro que dice, sígueme. Y así, uno a uno, fueron comprendiendo. La fe no era una emoción, no era una experiencia mística que se queda en lo alto del monte. Era un camino, una elección diaria, con miedo, sí, con dudas también, pero con una certeza más grande que todo eso. Él vive. Y si Él vive, entonces todo lo demás puede esperar. Al despedirse, Jesús no dejó riquezas, no construyó templos, no dejó escritos de su puño y letra, dejó algo más frágil, pero más poderoso. Un grupo de hombres y mujeres transformados, una comunidad, una misión. Y en ese momento, ante el cielo abierto y la tierra expectante, se plantó la semilla del reino. Días después, lo vieron ascender, desaparecer entre nubes. Pero no fue una despedida, fue un envío, una promesa viva, un sello eterno. Y aunque no lo veían más con sus ojos, lo sentían en el pecho, en el fuego que ardía dentro, en la paz que no dependía de circunstancias. Aquella noche, cada uno se fue a dormir en silencio. No hubo cantos, no hubo discursos, solo una verdad clavada en el alma. Había llegado la hora de decidir, la hora de actuar. Porque seguir a Jesús no era solo adorarlo, era parecerse a Él, era amar como Él, entregar como Él, perdonar como Él. La guerra seguía, las sombras no desaparecieron, la muerte aún merodeaba, pero ellos ya no eran los mismos. Ahora eran testigos, portadores de luz, eco de una historia que no podía silenciarse, y cada uno, con su historia a cuestas, con su debilidad en los hombros, dio un paso adelante, uno a uno, sin saber a dónde llevaría el camino, pero con una certeza imbatible: Jesús iba con ellos, y tú, que esta noche escuchas en el silencio, también estás ante una decisión. No se trata de religión, no se trata de normas, es algo más profundo, más íntimo, más real. Es Jesús llamando, Jesús esperando, Jesús ofreciéndote vida, vida de verdad, vida con propósito, vida eterna. La decisión final no se toma en templos, se toma en el corazón, allí donde nadie más ve, donde solo tú y Dios saben lo que ocurre. Él ya dio el primer paso, Él ya venció la muerte, Él ya te ha amado primero. Ahora, el siguiente paso es tuyo. Responderás, le seguirás, creerás, aunque aún no veas del todo. Y mientras la noche cae y el mundo se calla, una voz suave, como un susurro en el alma, te llama por tu nombre. Ven.